Señal directa. Y de seguro usted se ha preguntado en más de alguna ocasión, ¿para qué sirven, para qué funcionan los debates? Es lo que platicamos a continuación con la maestra Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, muy amable. Hola, muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Buenas tardes, maestra. ¿Para qué sirven los debates? Bueno, es muy importante porque primero, desde la autoridad electoral, es una obligación para presentar realmente de viva voz lo que son los candidatos y candidatas sin el filtro que se ponen en los spots, ¿no? Los spots al final son productos audiovisuales que previamente se genera el contenido estratégicamente y los debates son un cara a cara con la ciudadanía, con preguntas muy puntuales que se hacen en esos momentos y que se podrá valorar realmente la habilidad que tienen las y los candidatos para, pues, afrontar los problemas públicos. Eso en general. Bien. Se habla mucho, maestra, o al menos se dice, digo yo que en el librito, así está en la academia, que hay quienes sostienen que en el debate las personas, algunas personas, ahí, después del debate, de verlo o escucharlo, deciden por quién van a votar. Yo digo que no es así porque el debate, la inmensa mayoría de la población, si me permite, no le interesa ver debates. ¿Qué dice usted al respecto? Sí, siempre tenemos una predisposición por el personaje que ya hemos elegido porque vamos a votar por él o por ella. Igualmente hay siempre unos indicadores que ayudan mucho a definir el voto que se forman mucho antes que los debates, ¿no? Esto es, simpatizar por un partido político sin duda va a ser mucho más importante que realmente una argumentación en un debate. Entonces, ¿cómo funciona un debate? Según algunos estudios, lo que han comprobado es que un debate lo que hace es fortalecer tu idea previamente definida, ¿no? Si ya simpatizas por un partido, el debate te ayuda a convencerte todavía más de que es tu elección. No sé. Y pues eso es la mayoría. La mayoría define su voto por simpatías previas a los partidos, por simpatías a las candidatas y candidatos, y al momento del debate se llega a esa situación. Sin embargo, también hay muchos indecisos y los indecisos son los que más acuden a observar los debates para encontrar una razón por la cual votar. Lo que hemos visto, como ya bien comentas, son pocas las personas que ven los debates, pero gracias a las redes sociales, ahora los debates se han hecho también un tema de debate público en las redes sociales, con los memes, las publicaciones, las cadenas, y eso al final simplifica mucho el mensaje, simplifica mucho la percepción. O sea, al final el debate termina siendo una percepción del carácter de la candidata o candidato y una percepción de su imagen. Entonces, a quienes más benefician los debates son a los indecisos y también gracias a las nuevas maneras de presentar el contenido político en las redes sociales, en las cadenas de WhatsApp, pues es también una oportunidad para generar más simpatizantes, ¿no? Entonces sí, de acuerdo contigo, no sirven tanto como quisiéramos, pero pues la política no es del todo racional, ¿no? Muchas veces son las emociones, según Castells decía, pues las emociones de alegría o de miedo están siempre detrás de una campaña política y son las que a la gente al final van a convencer. Estoy convencida de que habrá un cambio positivo, me muevo, ¿no? Tengo miedo de que si llega tal partido me afecte, reacciono de otra manera. Entonces, bueno, en este marco interpretativo pudiéramos decir que los debates sí funcionan para los indecisos, sí funcionan para generar emociones de animarme a votar o no por el que ya había decidido. Y también, bueno, que creo que es el tercer punto que me parece el más importante, ayuda a politizar a la gente, ¿sí? Porque se genera más contenido para compartir y para poder consumir. Y creo que en ese sentido los debates también
ayudan a las personas poco politizadas, a los jóvenes, a los niños, pues a darse una idea de lo que está pasando en la política. Hay quienes dicen, en los debates luego hay casi total ausencia de propuestas y nada más se la pasan echándose tierra. Por el contrario, hay quien dice, qué bueno que se den este tipo de contraste de ideas en el que se puedan responder el tú a tú, candidatas y candidatos, el que inclusive se puedan señalar porque así los conocemos mejor. ¿Hay algún justo medio o cuál debe ser el camino? Sí, en un debate se ha convertido en México en al ser de televisión, al ser un evento de grandes audiencias, sí los candidatos han hecho uso de herramientas de exageración, ¿no? De adoptar un personaje estando en la tribuna. Y como mencionas, tenemos personajes que se muestran aguerridos, personajes que se muestran expertos. Al final, como les comentaba antes, lo que buscan los candidatos es poner su personaje y fortalecerlo. Y entonces, al momento de que se ha habido mucho esta confrontación, por una parte sí simplifica el contenido, ¿no? Que puede llegar a ser muy complejo hablar del problema del agua, del problema de la contaminación, pero cuando los candidatos toman una postura de personaje combativo, crítico, pues eso puede favorecer a que la gente entienda mejor qué es lo que va a cambiar en la realidad. Y también está los candidatos que adoptan una imagen de expertos, de que eso ya lo hice, ya lo logré, se sacan las famosas gráficas, los datos, y entonces a quienes estaban convencidos de votar por tal candidato, pues a lo mejor les convence y les fortalece, o los candidatos que nadie conocía y que parece que no tenían mucha sustancia en sus propuestas, y en el debate pues aprovecha para mostrarse como el que sí tiene propuestas y sí ha pensado en una visión de país, ¿no? Entonces sí, sin duda, todas estas herramientas que usan los candidatos, al final de cuentas lo que buscan es posicionarse en el colectivo de los electores y electoras con una posición firme frente a lo que está sucediendo en la actualidad. Al final, los gobiernos actuales son los que tienen que defender, seguir en el puesto, y la oposición o los contras van a buscar criticar o tratar de mostrar opciones nuevas. Y al final la ciudadanía eso es lo que hace al momento de emitir su voto. Castigar a los partidos en el gobierno o por el contrario, premiarlos para que continúen. Esta es una visión también algo, eh, pues, quizás simplificadora de la realidad, pero en el fondo, una buena democracia pues implica que la ciudadanía sea capaz de identificar lo que no está mal, lo que no está yendo bien en los gobiernos, o reconocer lo que va bien y lo que quiere continuar, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es bueno para que la ciudadanía pueda evaluarse qué es lo que va bien, lo que va mal, y con base en eso emitir su voto. Maestra, habló hace un momento de las emociones y que pues importan o sí influyen. Algunos analistas, o alguien en mercadotecnia o analistas políticos, incluso Jorge Castañeda decía hace unas semanas que hay que hacer guerra sucia, pero sucia en serio, para generar miedo, por supuesto. Y hablando de esas emociones que señala, desde el observatorio tienen una medición si es que hay miedo en la población o no. Hay un miedo, sobre todo por la violencia, digamos que es el sentimiento más profundo de miedo. Nosotros como tal no aplicamos encuestas, pero sí en las revisiones que hay un sentimiento de que el crimen organizado está rebasando muchas esferas de lo público, de lo privado también. Y en el sentido del miedo, sobre todo me refiero a esta campaña donde se califica al adversario de que todo lo que va a hacer cuando llegue al poder, pues va a ser catastrófico, ¿no? Esto ya se legisló en 2007, no debería de haber campañas difamatorias ni de
ni de excesiva pues violencia o controversia contra el otro, pero aún así sigue siendo utilizado, y lo hemos visto, ¿no? En los debates, en las apariciones públicas, y de alguna manera lo que buscan esas campañas de desprestigio, pues es que la gente razone su voto a partir del miedo en lugar de a partir de propuestas. Wow. Si tuviéramos que hacer ajustes en el prácticamente minuto y medio que nos resta de esta charla, en el formato de los debates, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar, maestra? Sí, muy buena pregunta, porque creo que lo más importante de los debates es el formato. Eso ha estado modificándose hasta en los últimos debates de este año. Lo que se ha visto, y a mí me parece muy positivo, es que se agreguen a la ciudadanía preguntando frontalmente, para que los candidatos recuerden que a quien le tienen que responder es pues a la gente, ¿no? Y no solo es una pelea entre ellos. Y también me parece muy bien el asunto de las bolsas de tiempo, porque eso da libertad para que puedan argumentar y puedan discutir sus mismas respuestas. Eso creo que lo hace más dinámico y que sí realmente va a dejar ver a la realidad de las candidatas y candidatos que tenemos, y que la gente pueda decidir mejor su voto. Así es. Maestra, qué lástima que se nos agotó el tiempo, pero pues habrá mucho todavía que hablar al respecto, ya la buscaremos. Y pues decirle a la audiencia que esté muy atenta, porque luego las preguntas del público, hay candidatos y candidatas que no contestan, para que lo tomen también muy en cuenta. Se lanza la pregunta, pero pues maestra, perdón por el término, pero se van por otro lado, buscan otros ángulos, y eso también hay que observarlo. ¿Algo que quiera agregar en 30 segunditos, maestra? Pues animar a todos a que vean los debates, a que lo debata con su familia, a que nos quitemos el miedo a hablar de política, porque de lo que se trata es estar más al pendiente de lo que hacen los gobiernos y de lo que queremos para el país y el Estado. Así que todos a votar el 12 de junio. Todos a las urnas. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego.